Hola, buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días, depende de la hora a la que estén viendo este video. En esta ocasión em, vamos a hacer un pequeño review acerca de Bibliometrics, que es un paquete diseñado para hacer em, análisis bibliométricos de publicaciones científicas, de tal manera que ustedes al final puedan realizar un análisis bibliométrico de su base de datos básica, pero que ya va a servir para que ustedes tengan un contexto general de su investigación. Entonces, vamos a iniciar. Recuerden que yo aquí tengo Scopus. Entonces, aquí tengo una ecuación de búsqueda. En esta ocasión no es relevante el tema y pues, la buscamos y tengo que son 269 documentos. Si ya revisé que los documentos me sirven, si ya chequé que la información es importante y me sirve, bueno, pues descargo. Aquí es importante elegir todas. ¿Por qué? Porque Bibliometrics utiliza esta información, toda la información, para generar los análisis y las tablas que vamos a ver más adelante. Entonces, de preferencia, elijan todo y entonces le dan exportar. Ya va a estar exportando la base de datos, es Scopus 23. Va a estar en la carpeta de descargas y ahora sí, bueno, aquí mismo vamos a abrir una ventanita más, vamos a ir al Google y vamos a buscar RStudio como para hacer una retroalimentación rápida. Vamos a estar aquí. ¿Por qué es importante esto que les voy a decir? Porque esto ya lo vimos, ya instalamos R en la computadora y ahora vamos a instalar y también instalamos RStudio. Sin embargo, como pueden ver aquí, RStudio se actualizó el 13 de febrero del 25, es decir, tiene ayer la actualizaron, ¿no? Entonces, es importante que actualicen las versiones. Yo les recomiendo instalar desde el principio R, instalar RStudio otra vez para que puedan acceder y tener su paquetería lista. Entonces, abro RStudio. Recuerden no confundir con este icono que dice aquí de R, porque ese es R y después tenemos RStudio, ¿no? Entonces ya lo tenemos aquí. Y bueno, pues ya instalaron la paquetería. Algunas veces es necesario ejecutar la librería cada vez que abrimos RStudio, la librería de Bibliometrics, y ya entonces sí eh, ejecutar BiblioShiny. Entonces se va a abrir una ventana donde tenemos toda la interfaz de Bibliometrics. Bibliometrics es el programa que hace todo el análisis de datos, pero BiblioShiny es la interfaz que utiliza Bibliometrics para que podamos tenerlo así como amigable, tener acceso a los iconos, porque si no tendríamos que estar escribiendo comandos en R, ¿no? Entonces, por esa razón existe BiblioShiny, porque es la interfaz que nos ayuda a no estar escribiendo los comandos para los que no sabemos programación en RStudio. Entonces ya tenemos esta parte. La parte de aquí, pues es información general acerca del correo, ayuda, la pueden ustedes revisar con más calma por ustedes mismos. La parte importante para nosotros en esta ocasión es Data. Aquí nos abre tres secciones, la cual API, por el momento no la vamos a ver, porque utiliza información de PubMed, que es otra
otras bases de datos de publicaciones científicas y también Dimensions. Igual, se utiliza más para información, otro tipo de- de información como médica o de las ciencias sociales. Entonces, pues lo vamos a dejar. Image Collection es para que esta está interesante, pero también la vamos a ver, la vamos a dejar para después porque esto es para unificar bases de datos de diferentes plataformas. Entonces nos vamos a ir aquí a importar o cargar. Entonces ya tenemos aquí, ¿qué vamos a hacer? Importar una, un archivo sin procesar. Eso quiere decir import raw file. Aquí vamos ¿cuál va a ser nuestra base de datos? Pues vamos a elegir Scopus. Obviamente que si ustedes descargan desde Web of Science, pues tienen que seleccionar, ¿no? la que se requiera. Esta parte pues es simplemente el formato en el que vienen escritos los autores. Este es el correcto, así viene nuestra base de datos. Recuerden, viene por iniciales perdón, por el apellido y después por las iniciales del nombre del autor. Entonces aquí es para escoger la base de datos, recuerden que es la 23, la abro y le pongo, aquí ya la cargo y le pongo Start, comenzar. Y vean, aquí nos arroja esta primera imagen. Esta es importante. ¿Por qué? Porque nos dice qué tan completa está la información de nuestra base de datos. Por ejemplo, acá dice que en resúmenes está muy bien, en la información de los lenguajes en los que está escrito los artículos también está muy bien, la citación total, los títulos están bien. Sin embargo, miren aquí ya empieza a bajar como que nos dice está bien en esta información, en el DOI, y miren aquí en corresponding author está aceptable. En algunas bases de datos vean aquí, de todos los 269 documentos, 42 no existen. El 15% está perdido. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Que cuando nosotros hagamos un análisis de esta categoría en especial o de este parámetro en especial, pues no va a ser confiable porque hay información que no existe. Entonces, si nosotros tenemos nuestra base de datos con información crítica o mucha información perdida en esta zona, pues no va a ser o no es confiable hacer un análisis de ese parámetro en particular, porque la información pues no está, es crítica, ¿no? Hay mucha información perdida de esa parte. Entonces, aquí ya tenemos nuestros primeros botoncitos que pues obviamente podemos cerrar, podemos guardar. Acá dice, pues tiene una camarita que obviamente nos dice que si le apachurro ahí o le doy clic, pues nos va a aparecer esto. Aquí mire, dice dónde lo guardó, en documentos, y nos guarda la imagen. Si nosotros nos vamos aquí a documentos, va a estar esa tabla. Miren, le voy a dar clic. Ya está la imagen de la, este, de la tablita, ¿no? Eso por si queremos solamente la imagen. Acá nos da un consejo, ¿no? Y aquí nos dice report. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al hacerle clic, la va a agregar a un reporte. Voy a cerrar aquí. Si nos vamos a esta parte de aquí, me voy a adelantar un poco. Hasta esta parte de aquí, miren, me voy a adelantar y le voy a poner report. Vean, ya está aquí la parte en donde dice que ya mandamos este reporte para que después lo podamos exportar. Aquí se van a ir enlistando todo lo que nosotros le pongamos agregar al reporte o el signo de más. Se van a ir enlistando aquí y al final podemos seleccionar o deseleccionar lo que queramos agregar a ese reporte y exportarlo al formato que nosotros queramos. Entonces, ya empezamos por ahí y lo primero que encontramos después de las tres
secciones que les había comentado, vienen los filtros. Esto lo vamos a checar después, solamente se nos menciona. Bibliometrics tiene, puede hacerte ciertos filtros por año, por tipo de documento, lenguaje, lo puedes aplicar, pero por el momento no lo vamos a ver en esta ocasión. Lo que sí vamos a irnos es directamente al overview, que es, bueno, la información más importante. Si nos vamos a Main Information, vamos a ver que nos da la estadística general de nuestro artículo. Tenemos el intervalo de tiempo de nuestros artículos, es decir, el artículo más viejito pues está desde 1992 y tenemos artículos hasta el 2025. Miren, ya hay artículos hasta de este año. Las fuentes, que son las revistas que publicaron el artículo, la cantidad de documentos, 269. Miren, el crecimiento, la tasa de crecimiento la pone en 0%, hay que analizar por qué. Los autores, 1053, esto quiere decir que son 1053 tomando en cuenta los autores principales y los coautores. Entonces, porque aquí nos dice, miren, los autores son 33 que trabajaron solitos, sin coautoría. Entonces, aquí está el 20% de nuestros autores participaron de manera internacional, ¿no? Con otros países. Entonces, aquí tenemos coautores por documentos, es decir, que en promedio cada documento lo escribieron entre 4 personas, el autor principal y 3 coautores. Entre todos los autores registraron 700 palabras clave y hay 19.177 referencias, y el promedio de edad de cada documento es de 10.4 años, es decir, que desde 1992 este artículo pues, se promedia, ¿no? Y hasta los más nuevos. Entonces tenemos que en promedio cada año, cada artículo, perdón, tiene 10.4 años. Y el promedio de citaciones por documento, es decir, aunque algunos documentos se citan más que otros, pero en promedio todos se citaron en 101 ocasiones. Entonces, esto nos puede decir la información general de nuestra base de datos. También podemos ver, miren, aquí dice plot, que es el gráfico que nos muestra Bibliometrics, pero también podemos ver la tabla. Aquí en la parte de tabla podemos decirle que nos muestre nada más 10 o que nos muestre toda, ¿no? Si nosotros la queremos visualizar desde aquí, le podemos decir que nos las exporte a Excel. Miren, ya me la exportó. Voy a abrir el archivo y aquí está esta tablita. Pero ustedes van a ver si ya tienen muy definido qué es la información específica que requieren de su base de datos, pues vale la pena hacer esto. Si no, yo considero que es mejor esperar y hacer esto. Miren, aquí ya tiene el símbolo de más, que es agregar al reporte. Yo al poner aquí más, me va a poner tanto la tablita, esta información como la tabla. Creo que en esta imagen como tal no la adjunta. Si ustedes quieren, así como está tenerla, pues bueno, imprimen la pantalla o la capturan y la seleccionan para poderla poner en su archivo. Porque el reporte, nada más en esta parte, las demás sí te exporta todo, tanto la imagen como la tabla. Entonces, nada más en esta ocasión, pues te exporta únicamente la tabla. Pero pues ya vimos la primera herramienta aquí de exportar. Luego nos vamos, estas son de las que más van a ocupar. La producción científica por año. Miren cómo se comporta esto. Aquí vamos a ver que en 1998 tuvo un pequeño pico, luego volvió a bajar, luego en el 2005 volvió a repuntar, volvió a bajar, pero su mayor productividad fue por ahí del 2012-2014, bajó y parece que va otra vez creciendo, ¿no? De aquí al 2024 creció nuevamente. Entonces hay que interpretar, ya nos toca a nosotros interpretar por qué el comportamiento de
la producción científica a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el promedio de citaciones por año, es decir, vean, en el 2006, este artículo, nuestra base de datos tuvo 39 citaciones, es decir, fue cuando más se citaron los documentos. Tree Field Plot. Bueno, aquí ya empezamos. Quiero que vean, me voy a regresar un poquito para explicarles algo. En producción científica anual también nos va a poner la tablita, podemos verla. Miren, desde en 1992 tenemos uno y así. Vamos a ponerle que nos muestre toda y vamos a ver en números lo que ya habíamos visto. Entonces, también la tabla la podemos exportar a Excel. Y bueno, aquí la puedo yo agregar al reporte o puedo bajar la imagen. Miren, exportar como PNG. Ya la exporté y la puedo abrir y ya va a ser la imagen de mi gráfica. Entonces ya tenemos estas herramientas también para poder revisar, descargar la imagen nada más, pero mientras ya la agregamos al reporte. Entonces lo mismo con esto, tiene las mismas dos herramientas, podemos ver la tabla y estábamos en Tree Field Plot, que bueno, es una herramienta visual que nos va a ayudar a encontrar la relación entre tres variables bibliográficas. Aquí ya aparece este icono donde nosotros podemos modificar los parámetros. Este icono va a aparecer en las secciones en las que nosotros podamos modificar parámetros. Por ejemplo, acá nos dice, lo que voy a hacer aquí para que sea una mejor visualización, voy a reducir a 10, 10, 10 y vamos a ver, por ejemplo, aquí vamos a poner en el medio los autores. Perdón, en el medio los autores. En la izquierda vamos a poner el país. Countries, a ver. Acá están. Y en la derecha vamos a poner palabras clave. Y cada vez que modificamos un parámetro le ponemos el botoncito de play. Entonces ya vemos aquí que Francia tiene una fuerte relación con Hondiu y esta a su vez tiene relación con varias otras palabras clave que aparecen aquí como corteza prefrontal, masculino, femenino, humano, ¿no? Entonces, de manera general, podemos relacionar tres variables que podemos elegir desde nuestra configuración. Eh, y nosotros también la podemos agregar, la vamos a agregar al reporte. Cada vez que le pongamos más, hay que esperar un poco, sobre todo cuando son este tipo de gráficas dinámicas, tarda un poquito. Entonces ya se agregó y puedo seguir examinando. Entonces aquí ya terminé mi overview, que es una de las secciones. Ahora nos vamos a las fuentes, que son las revistas que publican. Recuerden que hay revistas muy importantes, de mucho renombre, y hay revistas que no tienen tanto renombre. Entonces es importante saber desde qué revistas se publican los artículos de nuestra base de datos. Entonces, si yo abro aquí a las fuentes, miren, me abre 4 opciones más. La primera es las fuentes más relevantes. Y miren, aquí también podemos ver opciones. La única opción que nos da es de modificar la cantidad de, este, de fuentes que podemos tener. Miren, 10, le doy play. Y me dice que las dos revistas que principalmente están publicando acá son la de neurociencia cognitiva de desarrollo, ¿no? O
Neuropsicología, son que tienen 9 artículos cada uno de ellos, ¿no? Son los que están publicando. Pero si yo le modifico aquí a 20, pues ahora me aparecen las 20 más importantes, ¿no? De acuerdo al criterio que ustedes quieran manejar, pues pueden poner los que ustedes consideren. Bradford Law, ¿qué quiere decir la ley Bradford? Que nos dice que las revistas, la menor cantidad de revistas son las que publican más cantidad de artículos, y las menos pues son las más, perdón, la mayor cantidad de revistas son las que publican menos, ¿no? Entonces, pues aquí hay que manejar un apartado especial para explicar esta ley, pero bueno, también podemos ver la gráfica y la tabla, ¿no? La podemos agregar al reporte o la podemos descargar en imagen. El impacto en nuestra base de datos de estas revistas. Y aquí ya nos vienen unos parámetros un poquito em, más difíciles de explicar. Acá dice la medición, el impacto de medición. H-index vamos a decir que es una manera de evaluar los datos. Si nosotros le damos play ahí, nos dice que esta revista tuvo 8 publicaciones, pero si yo cambio mi publicación, mi parámetro a G-index, lo que va a pasar es que algunas veces cambia. ¿Por qué? Porque con este método de evaluación cambia el criterio de evaluación. Es decir, en este método G, por ejemplo, le da más peso a las revistas que son más citadas. Y por ejemplo, el M-index toma como parámetro también el tiempo en el que han estado publicando estas revistas. Entonces, son parámetros que requieren de un análisis más a profundidad, pero el más utilizado es el H, ¿no? Entonces, para el análisis básico, nos vamos con no le movemos y nos vamos con ese que es básico. Entonces, vean cómo cambia la información por el tipo de criterio y le damos en exportar. Entonces, nos vamos a la producción a lo largo del tiempo. Entonces aquí podemos ponerle la frecuencia acumulada, es decir, cómo han ido produciendo a través del tiempo o por año. Entonces, y la cantidad de fuentes que queramos que aparezcan en las primeras 5, las primeras 10. En este caso, para este tipo que son de a través del tiempo, pues lo recomendable es que 5 está muy bien, porque miren, al poner yo 5 fuentes, pues tengo 5 líneas, y vamos viendo que entonces la verde, no voy a leer las fuentes, pero la que está representada aquí, miren, aquí aparece si le paso el cursor. eh, Empezó muy bien en estos años, pero después se estabilizó, y hasta el 2025 ya no ha publicado tanto, ¿no? Sin embargo, esta que es neuropsicología, incluso empezó antes, pero publicó poco, pero después poco a poco empezó a publicar más, ¿no? Entonces, de esa manera podemos interpretar los datos, pero ¿qué pasa si yo pongo un montón, ¿no? Aquí, pues va a ser difícil de interpretar. Miren, ya aparecen muchos gráficos. Entonces, ustedes vean lo que es y también aparece la tabla, y en la tabla aparece la información completa, no necesariamente nada más de los 5 que seleccionamos. Entonces le podemos exportar. Ok, y con eso terminamos las fuentes. Entonces ya vimos la información general, donde vimos la producción científica a través del tiempo, ¿no? General. Luego vimos las fuentes, que son las revistas, y nos vamos a la parte de autores. Esta es la parte que tiene más información. ¿Por qué? Porque tenemos aquí a los autores más relevantes.
Y lo mismo, miren, ya tenemos las 4 herramientas. Voy a darle play como está, para que ustedes vean cómo está configurado. Y aquí tenemos dos opciones nada más. Poner el número de autores, aquí nos pone 10. Si yo pongo 15, nos va a aparecer el top 15, ¿no? Que autores más relevantes son los autores que han publicado más, no necesariamente los que tienen más artículos citados, ¿no? Entonces aquí son como que los más productivos, los que, los que publican más acerca de ese tema. Entonces tenemos a estos dos autores que han publicado 4 artículos de ese tema y de ahí nos siguen muchos con 3. Entonces, pues a lo mejor aquí, si vamos a ver si vale la pena poner así, si nos vamos a 25, imagínense, pues ya es algo que tenemos que evaluar de acuerdo al criterio, ¿no? Ahora acá dice número de documentos y aquí vienen otro tipo de parámetros. En porcentaje, pues bueno, en lugar de manejar los datos por la cantidad de artículos, nos pone de toda la base de datos el porcentaje que ellos han hecho, ¿no? Este ha hecho el 1.5 y de ahí se disminuye. O también lo podemos tener por fraccionalizado, es decir, acá ya es un parámetro más a fondo que lo vamos a ver después, pero el más importante es número de documentos. Con este es, yo creo que el que más pueden utilizar, ¿no? Después nos vamos a producción a través del tiempo, muy parecida a la gráfica que vimos en las revistas a través del tiempo. Si nosotros le ponemos, nos damos cuenta que este gráfico nos va a poner cómo ha trabajado esta autora a través del tiempo. Por ejemplo, es importante porque, miren, Slinger es de los que empezaron a publicar desde 1999 y dejó de publicar en el 2021. Podríamos decir que es un autor que pionero en la investigación y que se mantiene vigente en la investigación, ¿no? Lo vemos aquí porque publicó un artículo recientemente, en el año 2021. Podemos ver a Luna B, que es un autor reciente y que se mantiene como que de los que han publicado recientemente, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, Slinger y Luna B se me hacen interesantes. Por ejemplo, Crone, pues publicó por ahí del 2005, 2014. Si es un tema que requerimos información actual, pues probablemente este autor no esté tan actualizada su información, pero nos puede servir por ahí como de marco teórico. La ley Lotka. Acuérdense que podemos ir agregando, no sé, si es algo importante, agréguenlo a su reporte, porque si no, después tienen que hacer todo el procedimiento. Entonces, la ley de Lotka es parecida a la ley Bradford, pero esta es en cuanto a productividad de los autores. Es decir, dice que la menor cantidad de autores, es decir, poquitos autores publican un montón y la mayor cantidad de autores publican muy poquito, ¿no? Entonces, esta es, vamos a decir que la línea punteada es el comportamiento esperado y la gráfica negra es el comportamiento de nuestros datos. Entonces vemos que se ajusta, tiene más o menos el mismo comportamiento, pero no está totalmente ajustada. Entonces, esto ya de manera visual podemos decir que tiene un comportamiento similar a la ley Lotka, pero tendríamos que hacer una comprobación de manera más analítica, ¿no? Con fórmulas y con expresiones matemáticas para encontrar el grado de ajuste de nuestros datos. Eso ya es más profundo, ¿no? Pero bueno, de esta parte, si tenemos a los autores más relevantes y tenemos esta gráfica de cómo se ha comportado, los autores cómo se han comportado, creo que para una revisión bibliométrica básica nos pueden servir. Luego tenemos las afiliaciones que, bueno, estas afiliaciones son pues las universidades a las que están afiliados los autores. Si nosotros le damos play,
vean que la Universidad de Beijing es la que más produce. No nos sorprendamos si por ahí a la hora de que veamos los países más productivos, China esté entre uno de ellos. Vamos a descubrirlo. A lo mejor me equivoco, a lo mejor mi sentido común pues no está tan mal, ¿no? Entonces, esto nos sirve, por ejemplo, Affiliation Name Disambiguation, es para que, si nosotros le ponemos es que sí, puede ser que algunas universidades, por la base de datos, exista algún error, a lo mejor de orden de las palabras, ¿no? O que algún error ortográfico, entonces nos los unifica. Pero si le ponemos que no, pues la toma en cuenta como otra universidad. Y el número de afiliaciones que queremos que aparezca. Esto es solamente para que nosotros, si nosotros queremos tomar esta gráfica para nuestro análisis, ¿no? Si no, pues solamente para que nosotros podamos visualizar. 15 o 10 los que nosotros queramos. La podemos exportar. Y lo mismo, afiliaciones a través del tiempo. Vemos cómo se comporta quienes empezaron a producir, pero después, mire, produjo un poquito más, la de Harvard, pero esta que había empezado con poco, que es esta misma azul, si no me equivoco, al final ahora está siendo más productiva, ¿no? O tiene autores afiliados a su institución. Entonces, esto es de afiliaciones. Ahora nos vamos a esta tablita que dice Corresponding Authors Countries, que básicamente nos dice qué países son los que publican más, pero tanto de manera individual como en colaboración con otros países. MCP, M de múltiple y S de single, es decir, individual y múltiple, ¿no? Entonces, el rojito nos dice que, bueno, miren, 12 documentos, si pasamos el cursor por ahí, Estados Unidos los realizó en colaboración con otros países y 93 documentos los hizo de manera individual, ¿no? Entonces, nos sirve para entender qué tanto colaboran en este tema los diferentes países, ¿no? Incluso tenemos aquí, por ejemplo, Australia, que todos sus documentos han sido únicamente de, de, de parte de australianos o que no colaboran con otros países. Ahora nos vamos a esta imagen. Si se dan cuenta, aquí eh, no tiene otro tipo de opciones porque es lo único que nos muestra. Este tipo de mapas se llaman mapas coropléticos, que pues obviamente de acuerdo al país, entre más oscuro, pues mayor productividad. Aquí nos ponen oscuro a Estados Unidos, después por ahí nos pone China, India y bueno, los demás países, entre más clarito, pues menos producción, ¿no? Entonces, una ayuda visual para ver la productividad de los países. También la podemos exportar. También tenemos la tabla, miren aquí, 495 Estados Unidos, China 71, Francia, estos son los más productivos, ¿no? Entonces nos va a exportar tanto la tabla como la imagen. Y acá también tenemos un overtime, o sea, a través del tiempo, cómo han ido, vean cómo empezaron, pero Estados Unidos a partir del 2008, del 2006, se empezó a despegar de manera significativa de los demás países. Los demás países se mantuvieron casi a la par, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esta de países. Y los países más citados, aquí sí podemos ver, como les digo, aquí en citaciones totales,
o promedio de citaciones por año. Eso quiere decir. Perdón, de artículos citados. Entonces, cada parámetro nos puede dar cierto tipo de información, ¿no? Entonces, ya revisamos la parte de países. Entonces, repasamos otra vez. En la sección de autores tenemos los países, los autores más relevantes, los más productivos. En afiliaciones, la institución o universidad a la que pertenecen y los países a los que pertenecen, ¿no? Y la productividad por país. Entonces, eso es en la sección de autores. Ahora nos vamos a documentos. En esta, pues sí, ya nos metemos con cuestiones de citas de documentos escritas por los autores. Vemos, por ejemplo, los documentos a nivel global más citados. Este documento escrito por ese autor ha tenido 2.397 citas. Este es un artículo muy importante que se debería de leer en este caso, ¿no? Entonces, estos son muy importantes estos documentos. Si nos vamos al local, yo les recomiendo que utilicen la global porque no, la diferencia entre el global y el local es que el global nos dice qué tanto de todos los, de cualquier documento han citado este artículo. Y el local solamente toma en cuenta a los autores dentro de nuestra misma base de datos que han citado estos documentos. Entonces, por eso es que aparecen mucho menos y por eso es que cambia la cantidad, ¿no? Entonces, de nuestra base de datos es que este documento ha sido más citado en nuestra base de datos, ¿no? Esa es la principal diferencia. Podría tener sus diversas aplicaciones dependiendo del contexto. Entonces, igual lo podemos agregar, esta es importante. Y luego acá dice las referencias citadas, es decir, los autores en sus documentos citan autores y ponen la referencia. Entonces, esa referencia también está en nuestra base de datos y nos dice entonces qué archivo fue el más citado de esa base de datos. No el artículo, la referencia. Entonces, también esto nos puede dar mucha información. Y tenemos las palabras. Esto pues nos puede dar para mucho también lo de las palabras. Pero, miren, básicamente, estas son las palabras más frecuentes que podemos encontrar en nuestra base de datos. Podemos decirle que nos la juzgue en las palabras clave, en las palabras claves del autor, en los títulos, en los resúmenes o en las categorías, en las áreas de estudio. Entonces, si nosotros queremos ver en los resúmenes cuáles son los más importantes, podemos elegir por unigramas de un solo término, bigramas de 2 términos y trigramas de 3 términos. Entonces vean aquí la diferencia, voy a ponerle unigrama, le voy a poner play y me dice que cognitive es la palabra con más ocurrencias en los resúmenes. Ajá. Si yo le pongo bigramas, pues nos van a aparecer conceptos de dos palabras, corteza prefrontal, por ejemplo, y tiene 204 menciones en los resúmenes. Entonces nosotros podemos elegir dónde queremos ver las palabras con más ocurrencias, si en las palabras clave, en las palabras claves del autor, en los títulos. Cuando elegimos estas no nos da opción, pero cuando elegimos títulos y abstracts podemos pedirle que nos localice bigramas, unigramas y trigramas. Y después aquí viene ya una opción que nos pone text editing, donde nosotros podemos adjuntar una lista de sinónimos si queremos unificar ciertas palabras que pueden significar lo mismo, pero que nos las pone por separado porque pues están escritas como sinónimo, ¿no? Entonces, pero esto es
para un tema más profundo, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante también porque nos puede de repente presentar, pues si están más mencionadas es el tema de lo que hablan más, ¿no? Básicamente. Word es una nube de palabras. Esto, pues bueno, yo les recomiendo, también tiene muchos parámetros que podemos ahí del formato. Esto lo pueden explorar ustedes mismos. Aquí, pues simplemente es de las palabras más importantes o más ocurrentes, nos pone una visualización. Las más grandes son eh, las más ocurrentes, y las más chiquitas pues son las que menos han ocurrido, ¿no? Por ahí ya podemos decirle que en lugar de 50 pues nos ponga 30 palabras nada más, ¿no? Entonces pues lo disminuye, ¿no? O podemos decirle que nos ponga incluso más, ¿no? Y pues como ustedes quieran. Y también la podemos poner como imagen o la podemos adjuntar al reporte. Por ejemplo, aquí las palabras más frecuentes no lo adjunté al reporte. Ponemos adjuntar. Y bueno, creo que estas partes son las más importantes para hacer una revisión básica de literatura. Creo que son las herramientas que podemos utilizar y podemos hacer una buena revisión bibliométrica, pero básica. Porque si nosotros empezamos a poner un tree map, que bueno, le voy a hacer play nada más para que ustedes lo vean. Son gráficas que nos van a servir, pero de Trend Topics está muy interesante, pero la configuración hay que hacerla un poquito con tiempo, pero nos dice básicamente las palabras que son más ocurrentes, pero en qué tiempo fueron más ocurrentes y de acuerdo al tamaño del círculo, qué tan ocurrentes fueron. Por ejemplo, de entrada aquí podemos ver que dice que el desorden de hiperactividad en el déficit de atención, o déficit de atención con desorden de hiperactividad, es un tema que apenas se está investigando porque apenas se empieza a mencionar en las palabras. Empieza a aparecer, es un término nuevo, ¿no? De los términos, miren, aquí ya tenemos que ver neuropsicología. Es un término que empezó a sonar por ahí de 1998, pero que en el 2005 pues ya no se investigó tanto, ¿no? Entonces, líneas largas quiere decir que son palabras que se han investigado durante más tiempo, líneas cortitas que tuvieron muy poco, vamos a decir, una moda muy pequeña o no se investigó tanto. eh, Y si obviamente están más adelante, son temas más actuales, y entre más atrás en nuestra línea del tiempo, pues son temas que se abordaron con, eh, en años anteriores, ¿no? Entonces ahora tenemos ya, con eso cerramos la parte de documentos y nos vamos ahora a la estructura conceptual. Esta parte yo la dejaría para un análisis más profundo porque ya son mapas de concurrencia, mapas temáticas, mapas de evolución del tiempo, que son muy importantes, pero que sí requieren un estudio más analítico, de ir checando tema por tema, porque dan para mucho, ¿no? Tanto el Conceptual Structure, Intellectual Structure y Social Structure. Por lo mientras, nosotros nos vamos a nuestro reporte y todas las gráficas que yo elegí, le vamos a dar Export Report y vamos a ver con un poquito de paciencia que nos los descarga.
Entonces, al descargarlo, todo lo que hayamos nosotros seleccionado aquí nos los va a poner en pestañas. Miren, la main info, lo que les digo, sí nos pone toda la parte, pero no nos pone la imagen, es la única que no nos pone la imagen, pero en las demás nos pone la tabla y nos pone el gráfico. El de Tree Free Plot, la ley de Bradford, todas las que hayamos sumado al reporte, pues van a aparecer aquí por pestañas. Entonces nosotros podemos hacer ya nuestro propio análisis a partir de esta tabla que tenemos en Excel. Pues bueno, esto ha sido todo por mi parte. Es una revisión bibliométrica básica a partir de Bibliometrics. Pues bueno, eso ha sido todo. Denle clic a la campanita y suscríbanse. No, no es cierto porque esto no es de YouTube, nada más es para nosotros. Hasta luego.